Bien, buenas noches, buenos días para Japón, y para donde nos están siguiendo en las diferentes partes de México, fuera de México, en Sudamérica. Gracias que nos dan la oportunidad de seguir estudiando con nosotros y yo con ustedes los temas que nos están ayudando a rectificar, a hacer nuestro ticún. Shalom a todos, buenas noches. Soy Javier Núñez de Querétaro para México y los diferentes lugares donde nos acompañan, los diferentes estados aquí de la República Mexicana. Me siento muy contento de poderles transmitir la clase de hoy, el Masal de Abraham. Vamos a hablar un poquito del Masal de Abraham y extraerle ahí algo que nos pueda ayudar a todos para hacer nuestro ticún. La idea del Masal siempre va a tener que ver con nuestro ticún también. Así que prepárese, vamos a estudiar este tema. Es un tema que lo he tratado muchísimas veces, ya más de 13 clases, si no me equivoco, y vamos a seguir. Tengo otros temas que vamos a subir a la a la serie de Masal para que tengamos todo un panorama más completo del tema, ¿ok? Así que gracias, saludos a Ale, a Gillette, Baruch en la Ciudad de México, allá la gente en Hidalgo, en la Ciudad de México, Héctor, José, Lolita en Tequisquiapa, Melitza, Ría en Atlanta. Saludos, Rodo, Sara, Shira, Yahil. También tenemos a Mani acá en línea con una llamada de audio. Así que gracias a todos. Vamos a prepararnos y yo quiero que vayan a Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, solamente que vamos antes de estudiar, vamos a hacer una oración. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Tenemos siempre por buen hábito hacer una oración que hemos aprendido, que tiene una fuerte cabana, que nos ayuda a extraer, a recibir la luz de la porción de la Torah que estudiamos, ¿ok? En hebreo dice de esta forma, Ineni rotzeli mimudei kedei, sheibi enei atalmud lidei maase lidei midot, yesharot belidei yediat atorah, belidei debekut abore, belidei afat mayenot, teon raba, barubot ashamayin niftahu mala, haares dehaet, ashen kamayin, la llama Hasin bebi at, o el se de bimera beyamenu, amén. Y en español dice, deseo estudiar para que el estudio me lleve a la acción, a los atributos rectos y al conocimiento de Torah. Y que este conocimiento me dé apego al Creador para difundir las fuentes del gran abismo y que sean abiertas las ventanas de los cielos y que se llene la tierra del conocimiento de Hashem, como las aguas cubren el mar, con la venida del justo Redentor, el Mashiach, pronto en nuestros días, y todos decimos, amén. Bien. Bien, vamos a leer un pasaje que está en Génesis, Bereshit 15, y vamos a hablar un poquito del Masal de Abraham, un tema que estamos ya por muchos años tratando y hablando, que son los Masalot. Así que vamos a hablar del Masal de Abraham y de ahí vamos a extraer algunas cosas que nos van a ayudar bastante, ¿ok? Dice en español, después de tales sucesos, vino la palabra del Eterno a Abraham en una visión diciéndole, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande. Contestó Abraham, oh Dios eterno, ¿qué me darás? Yo ando sin hijo y mi heredero es Eleazar de Damasco. Y añadió Abraham, he aquí que no me diste simiente, no me diste simiente, por lo cual el criado de mi casa heredará de mí. Interesante el verso 3. Y añadió Abraham, he aquí que no me diste simiente. Y vamos a aprender algunas cosas de la Gemara. Vamos a estudiar algunas cosas del Zohar en relación al Masal, para que podamos, si puede y le gusta anotar, tome nota, para que podamos a aprender y sacar toda la luz que nos ayude a rectificar a cada uno de nosotros. Fíjese bien, en la Gemara nos dice que Abraham Avinu no oró para tener hijos. Abraham Avinu no oró para tener hijos. De hecho, valga la redundancia, él daba por hecho que no iba a tener hijos. Él daba por hecho
que Hashem no le había dado hijos. Por eso dice, no me has dado descendencia. No está haciendo una súplica, no está haciendo una rogativa, no está haciendo una tefilá, está afirmando, está declarando un hecho. No me diste hijos. Y el Gemara dice que porque él creía que no era digno de recibir hijos. La Gemara dice de Abraham Avinu que él se sentía indigno de recibir un milagro, indigno de recibir hijos. El Zohar, en la página 137, en el pasuk de la parashá que estamos mencionando, Lech Lechá, da otra explicación, da un complemento más, le da más profundidad, le da más luz al tema de por qué Abraham en este pasaje declara, no me diste descendencia. Dice el Zohar que no deseaba recibir su recompensa en este mundo. Y él atribuía que los hijos eran una recompensa para él en este mundo. Eso dice el Zohar. No deseaba recibir su recompensa en este mundo. Si nosotros lo vemos desde la óptica espiritual de Abraham, él deseaba la recompensa del Olam Abba, no la recompensa del Olam Asé. Y para él, los hijos, en el entendido de él, es que los hijos eran una recompensa. Por eso, el Zohar declara que no era una plegaria, era como un hecho, el declarar, tú no me has dado hijos, no me has dado descendencia. Y en el versículo 5 de ese mismo capítulo 15, dice así. Y lo llevó fuera y le dijo, mira los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar, y añadió, así será tu simiente. Y lo llevó fuera como si hubiera estado adentro. Uno pensaría, entendería humanamente que estaba refiriéndose a que él estaba dentro de su tienda, pero no estaba dentro de la tienda. Él estaba en un valle, en un terreno, que inclusive ni siquiera era de él, era de su amigo Mamre, que comenta la Gemara. Así que él se encontraba en el campo, al aire libre, y dice, lo llevó fuera. El Zohar da mucha luz de esto, porque la expresión y lo llevó fuera es que lo sacó del plano terrenal y lo puso por encima del plano terrenal para que entonces ahora sí mirara las estrellas, es decir, de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, porque lo sacó fuera. Entiéndase, por favor, que no está refiriéndose la porción de la Torá a la expresión de que estaba dentro de una casa, que estaba dentro de un techo, para decir que lo llevó fuera. Fue en el campo, al aire libre, y la expresión lo llevó fuera en hebreo significa leotov, lo sacó del plano natural y lo puso encima en un plano espiritual para que desde arriba él mirara todo y mirara que en su destino, en su masal, estaba escrito que no iba a tener hijos. Esa es la verdad. Estaba escrito que no iba a tener hijos. Pero el Zohar nos da mucha luz en relación a esta expresión que no es una plegaria, sino es una afirmación, es un hecho. La frase de decir, no me has dado descendencia. Y luego, lo llevó afuera. Esas dos expresiones son hechos. Déjame, trato de explicarlo de esta forma. Y el Zohar dice algo bien interesante y quiero que tome nota de ello. Los hijos, la salud y el sustento no dependen de los méritos y la rectitud de uno, dice el Zohar. Dependen del masal. Los hijos, la salud, el sustento, no dependen de los méritos y la rectitud de uno, dependen del masal de uno. ¿Ok? No pierda detalle de eso. Ahora,
Masal, normalmente nosotros lo hemos traducido, lo entendemos como suerte, pero Masal no solamente significa suerte, también significa destino. Por eso decimos Masal Tov. Top, buen destino o buena suerte cuando cumple alguien años o cuando tienen los hijos, decimos Masal Tov, es que tengan un buen destino. Entonces, Masal no nada más se entiende como suerte, pero Masal en términos de Zohar, Masal viene de la palabra nosel, que significa, es un concepto, nosel. Nosel significa el fluir de la energía divina. Repito, Masal no solamente significa suerte o destino, en términos de Zohar, Masal, vamos a su raíz, que es nosel, significa el fluir de la energía divina. Así que cuando decimos más alto, que sea un buen fluido de energía divina. Eso es lo que estamos diciendo cuando decimos más alto. Ahora, cuando se refiere el Zohar al fluido de energía divina, se está haciendo referencia a la sefirá de Keter. La sefirá de Keter, que en el árbol de la vida, en el árbol de la sefirot, es la que está en la parte alta. Keter, luego Jogma, luego Binah. Y debajo de ella están las 7 sefirot emocionales, que son Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od, Yesod y Malhut. Todo esto para vivir bien en Malhut. Es el regalo que Hashem nos mandó. Y la puerta que abre el nosel o el masal, la energía divina, el fluir de la energía divina es la sefirá de Keter. ¿Ok? Y toda esa energía tiene como propósito hacernos llegar al mundo físico lo que necesitamos para no solamente hacer nuestro tikkun, sino como lo aprendimos en la parashá Lech Lejá, iluminar al mundo, como Abraham lo hizo. Ahora, las implicaciones prácticas de esta expresión lo llevó afuera, se pueden predecir usando, o se puede entender este concepto, una palabra que a mí no me gusta usar en lo personal, pero no me gusta usar porque causa conflicto, porque todos tenemos un filtro ya en la cabeza de esta palabra, la astrología. Pero en hebreo se le llamaría masalot. Y dije que me causa un conflicto y les causa conflicto, porque luego viene a la mente ¿cómo se le llaman? El zodiaco, que Géminis, que no sé qué y que no sé cuánto. Algo que en las clases de Masal ya lo tenemos bien claro y definido, que ni siquiera son los nombres hebreos. Por ejemplo, Géminis, ni siquiera es eso. En hebreo es Teomim, que significa perfección de Dios, para que vean que todo es completamente diferente. Y sobre todo por la perversión que le han dado a la astrología o a los zodiacos, porque lo extrajeron, alguien lo extrajo de un conocimiento cabalístico y lo ha pervertido a tal suerte que hoy hay líneas donde cobran una cuota y te pueden dar tu signo zodiacal del día, cuando no funciona así. Pero bueno, eso no estamos para hablar de ese tema ni nos importa ese tema. Así que si usamos la palabra cabalística en el Zohar es astrología y si usamos la palabra de Torah es masal. Astrología y masalot serían lo mismo, ¿ok? Ahora, el masalot o la astrología examina la posición de las constelaciones celestes. Para la cuestión de masal, el momento del nacimiento de una persona y la posición de las estrellas y de los planetas y del sol es importante.
En el Masal ya lo hemos visto, la hora en la que naces, la influencia del planeta, la influencia del elemento, todo ese tema lo tenemos en las clases de Masal. No voy a hablar de ello, no quiero ocupar tiempo para ello, quiero avanzar y darle una clase más a Masal. Esta clase va a ir a esa serie de Masal, ¿ok? Así que la astrología examina la posición de las constelaciones, o lo digo en términos de Torah, los Masalot estudian la posición de las constelaciones en el momento del nacimiento de una persona. Estaba escrito y se entiende que Abraham sabía de este tema, por eso él declara, no me diste descendencia, porque en su masal estaba escrito que no iba a tener descendencia. Estaba escrito en las estrellas que él no iba a tener hijos, ¿ok? Y él lo sabía, por eso lo declara como un hecho. Pero el Zohar enseña algo más del masal de Abraham. Cuando dice que a Kadosh Baruj Hu lo sacó afuera, lo que se interpreta o lo que se puede aplicar en esa expresión lo sacó fuera es desasóciate de tu entendimiento, de tus predicciones astrológicas, dicho de otra forma, desasóciate de tus ideas, de tus conceptos, de lo que crees. Y Hashem lo elevó por encima de ese concepto y lo puso por encima del plano físico para que mirara que para él nada de lo que estaba escrito no podía ser modificado. Se conoce como masal tactón. Todo masal tactón puede ser modificado. Lo único que no puede ser modificado es masal elión, lo que Hashem determina y que está en las primeras clases, cuando viene el ángel y le dice a Hashem que si va a haber vida y Hashem dice sí, y entonces el ángel le hace preguntas, ¿va a ser rico o pobre? ¿Fuerte o sabio? ¿Fuerte o débil? ¿Sabio o tonto? ¿Y cuál otra? Me falta una. Son 4. Cuando le va a preguntar y va a ser humilde y le dice, hey, eso no corresponde a un atributo que yo pueda darle a los seres humanos. Ese es el desarrollo de la voluntad del ser humano de someterse, de subyugarse a la Torá y obedecerla, y eso lo va a hacer humilde. ¿Ok? Así que Hashem lo elevó por encima de las estrellas, es decir, más allá del reino de la razón, más allá del reino de la intelectualidad, más allá de la naturaleza, más allá de sus paradigmas, más allá de sus ideas, más allá de sus conceptos. Y le dijo, mira las estrellas y cuéntalas. Y le hace una promesa. Su descendencia será tan numerosa como las estrellas. Ahora, hay que explicar un poquito este concepto. Hay que profundizar un poquito más. Antes de que se diera la Torá a Israel, fíjese bien lo que voy a decir, porque aquí esto lo estamos sacando del Zohar. Antes de que se diera la Torá a Israel allá en el monte Sinaí con Moshe Rabbeinu, todas las criaturas, toda la creación dependía de su masal, incluidos los hijos, la salud y el sustento. Antes de que se entregara la Torá en el monte Sinaí, todo dependía del masal, incluido hijos, salud y sustento. Pero cuando Hashem le entregó a Moshe la Torá, él quitó al control del masal, al control de las estrellas y las constelaciones, estos 3 conceptos. ¿Cuáles? Hijos, salud y sustento. ¿Por qué? El Zohar dice,
porque la Torá trasciende el mundo. Por eso aprendemos de Abraham por qué sus descendientes recibirían en el futuro lo que él recibió en su nombre, la letra Hei, que tiene valor numérico 5, en alusión a los 5 libros de la Torá que le fueron entregados solo a los descendientes de Abraham Avinu, el patriarca. ¿Ok? Recuerden, Abraham fue llamado Abraham. Más adelante, cuando se le revela a Shem, se le añade la letra Hei a su nombre y ahora se llama Abraham. Esa letra que se le añade tiene valor numérico 5. Génesis capítulo 2, verso 4, ya lo estudiamos, se los enseñé en la parashá de Lech Lejá. El versículo dice, estas son las generaciones del cielo y la tierra cuando fueron creados. Y en hebreo dice Beibaram. Beibaram. Beibaram es una palabra que está permutada con el nombre de Abraham. Beibaram dice que estas son las generaciones del cielo y la tierra que para Abraham fueron creadas. Eso es lo que quiere decir Beibaram, Abraham. Abraham tiene las mismas letras que Beibaram. En la clase de Lech Lejá lo vimos. Hashem le dijo a Abraham, debido a la Hei que se te ha agregado a tu nombre, los cielos estarán bajo tu control. Estoy hablando conceptos del Zohar. Los cielos estarán bajo tu control y todas las estrellas y las constelaciones que emiten luz serán subyugadas a ti. Estoy diciendo una frase del Zohar. Los mandamientos, las misbot, anulan el poder y la influencia de las constelaciones sobre uno. Los mandamientos y la obediencia a los mandamientos anulan el poder y la influencia de las constelaciones sobre uno. Pero si no estudias Torah, y la finalidad de la Torah es para cumplir mandamientos, dicen los jajamim, es como si no estudiara nada y permanece sujeto a la influencia del masal o de la constelación. Está sujeto a sus criterios, a sus ideas y a sus limitaciones. Y dice el Zohar en el tomo 3, en la página 216, deja de experimentar una genuina transformación. ¿Por qué? No estudia Torah y no obedece mandamientos. Es decir, que no hay transformación y sigue uno sujeto al masal. ¿Pero qué? ¿Es malo estar sujeto al masal? No, pero recuerden que el masal tiene cosas positivas y cosas negativas. Y el problema es que con el Yetzer Hará, nuestra inclinación siempre va más a lo negativo y va menos a lo positivo. Dice el Zohar, ¿quién es sabio? El que somete su cuerpo al alma. Y el Zohar dice que el alma es como el jinete y el cuerpo es como el caballo. Cuando el alma tiene el control del cuerpo, es como el jinete que controla al caballo. Pero si el alma no tiene control del caballo, del jinete, del cuerpo, entonces el jinete, el caballo, lleva a donde quiera al alma, controla al alma, controla al jinete. Y esa frase del Zohar a mí se me ha quedado desde que la estudié. ¿Quién es sabio? El que trabaja para someter su cuerpo al alma. Dejas de experimentar un cambio si sigues sometido a lo negativo del masal. Recordarán que en las clases de masal hablamos de las cosas positivas y las cosas negativas.
El problema es que de nada sirve que reconozcamos las negativas y seguimos siendo controlados por ellas. Necesitamos ponernos a trabajar en esa área. ¿Ok? Ahora bien, cuando Hashem le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu familia y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, le está diciendo de otra forma y con otras palabras que es en Abraham el hombre que va a utilizar para formar un pueblo para sí. Estoy hablando de Hashem. El primer tzadik que menciona la Torá, que hizo voluntariamente lo que tenía que hacer para agradar al Eterno, fue Abraham. Y Abraham se hizo merecedor de una descendencia no solamente santa, es decir, Am Israel, el pueblo de Israel, sino eterna, como dice el Zohar. Rashi explica y hace una comparación entre Noah y Moshe. Noah y Moshe, no tiene que haber Abraham ahorita. ¿O por qué no comparó a Noah con Abraham? Si en realidad el estatus de Abraham antecede a Moshe y precede a Noah. Es decir, entre Moshe y Noah está Abraham. Y Abraham hizo lo correcto. La respuesta la da la Torá. Noah se salvó a sí mismo y a su familia de la destrucción, pero Abraham hizo la diferencia. Recuerden que Abraham, cuando van y rescatan, cuando él acaba de hacerse la milá y recibe los 3 malachim, los 3 mensajeros, ángeles, dos van a anunciar a Sedom y Emorá, a Sodoma y Gomorra, que va a ser destruida. Abraham hizo la diferencia entre los buenos y los malos y salvó solo a los buenos de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero Moshe no hizo distinción alguna. Él salvó a buenos y a malos. Cuando nosotros salimos de Egipto, se fueron con nosotros 5 naciones, los Erev Rab, se conocen como los Erev Rab, 5 naciones que quisieron seguir a Moshe. No tenían obligación de seguirlo, podían seguir quedándose. No eran Misraim, no eran egipcios, pero eran 5 naciones que también estaban subyugadas y por lo que vieron decidieron seguir a Moshe. Después esas 5 naciones nos causaron problemas en el Sinaí, por ejemplo, que fueron los que empezaron a hablar y al hermano de Abraham, Aarón, para que no hubiera una división, los escuchó y empezó a recoger oro para hacer el becerro de oro. Eso es una historia que ustedes ya lo saben. Pero aquí lo interesante es que veamos que Moshe no hizo distinción entre malos y buenos, se los llevó, los salvó a todos. ¿Qué quiero mostrarles esto? ¿O qué quiere enseñarnos esto? El Zohar quiere enseñarnos que hay un camino evolutivo, hay un camino en vías de desarrollo, hay un camino que Hashem no desea que sea, que se quede estancado. Es un camino de evolución y la Torah no lo muestra. El deseo del ser humano, enseñan los Jajamim, es solo recibir. Y esto es muy egoísta. Piensa primero en sí mismo. Para avanzar, para evolucionar, tenemos que aprender a distinguir entre el bien y el mal, pues en la mente del ser humano todo está mezclado. Por eso transgredimos las leyes y ni cuentas nos damos. Pero una vez que hay distinción en nosotros y está clara la oscuridad y la luz, podemos separar y decidir hacia qué polo inclinarnos, si a la luz o a la oscuridad. Y obvio que debemos de apegarnos a la luz, y cuando nos apegamos a la luz, recibimos de la luz esa energía, ese nosel, ese fluir
de energía divina, que es el masal, acuérdense, estamos hablando de él, y ver todo con los ojos de Hashem ya rectificado. Pues el bien es lo único que existe y que prevalece y que va a tener el valor de parte del cielo que requiere tener. Fíjese bien, en una clase de la oración que tuvimos, hablando de los 5 niveles del alma, hablamos del nefesh, hablamos del ruach, hablamos de la yehidá, hablamos los 5 niveles. Ustedes ya lo vimos en la clase, ¿ok? Dice el Zohar que Noach era nefesh. ¿Qué es nefesh? El nivel más básico, el nivel de conciencia animal que todos tenemos. El Zohar dice que Abraham es el Ruach y que en Moshe están todos. En Moshe están todos. Moshe empezó desde Nefesh y luego ascendió a Ruach. Moshe vino de menos a más hasta llegar a la Neshama completa. Pero quien inició el camino fue Abraham. A partir de Abraham, la humanidad comienza a escuchar de Hashem, el único Dios. Abraham es el promotor, el atalaya del monoteísmo, pues desde muy pequeño contempló el cielo y tuvo la revelación del único Dios, lo que condujo a su alma a un nivel espiritual muy alto y llegó a ser el primer patriarca. ¿Qué es eso de ser un patriarca? Dice la Gemara. La Gemara dice que ser un patriarca es estar absolutamente consciente que todo lo que hace tiene consecuencia sobre toda su descendencia y actúa en consecuencia. Oiga, esto está muy fuerte. Déjenlo, repito, porque necesito que nos quede bien claro. Ahora, cuando estoy hablando de patriarca, algunas mujeres han de estar diciendo, ya me libré. ¿Verdad? Sí, pues están hablando de puros hombres. Pero no, discúlpeme. Matriarca y patriarca, en el caso era lo mismo. Es decir, Abraham hubiera podido ser el patriarca si no tiene a Sara, la matriarca. Lo mismo Isaac y Rebeca, y lo mismo Jacob. Así que no, aquí es en un concepto, en una idea de incluidos los dos, ¿ok? Por eso dice, la Gemara dice que ser un patriarca es estar absolutamente consciente que todo lo que hace tiene consecuencias sobre su descendencia y actúa en consecuencia. Es decir, Abraham sabía que si no guardaba kashrut, comía algo incorrecto, no solamente le iba a afectar a él, le iba a afectar a todas las generaciones que se iban a engendrar de él. Esto está bueno para detenerse y discutirlo largamente, porque creemos que no nos afecta el comer incorrectamente. Y mucho menos creemos que no le va a afectar a nuestros descendientes, pero sí afecta. Por eso se está refiriendo la Gemara a que un patriarca hace todo consciente de que lo que haga va a traer consecuencias a su descendencia y entonces actúa en consecuencia, es decir, no lo voy a hacer. Imagínense que en los tiempos de Abraham hubiera estado el Burger King. Imagínense. Bueno, no, mejor otro. Bueno, ya lo dije. Y que le encantaban las hamburguesas y engorda a nivel individual. ¿Esto afectaría a las generaciones que iban a ser engendradas después de él? Sí, claro que sí. Le iba a afectar. Él vio su masal que no tendría descendencia. Y con todo y que vio en su masal,
por el nivel de espiritualidad que tenía, actuaba en consecuencia. Es decir, guardaba kashrut sin saber, sin tener una ley como la Torá, porque en los tiempos de Abraham no existía, estaba el conocimiento edénico, pero su alma había alcanzado una estatura y una elevación espiritual muy alta, muy elevada, que le permitía comprender que sus acciones impactaban no solamente su vida, su cuerpo físico y lo suyo, su esposa, hasta sus sirvientes, porque todavía no tenía un hijo, pero también sabía que podían impactar al mundo que él conocía. Los Jajamim dicen que Abraham descendió a Egipto a causa de la falta de su emuná, cuando hubo hambruna. Su pueblo, su descendencia, perdón, esa falta de emuná la pagó con 200 años de esclavitud en Egipto. Porque todos tenían en el ADN espiritual de su vida la duda, la falta de emuná, por la que él bajó a Egipto en la hambruna. Si Hashem le había dicho que él era protector, Magen Abraham, protector de Abraham, Magen, por ahí cuando dicen que la estrella de David es una estrella, es porque ven que es una estrella, pero en hebreo Magen no significa estrella, Magen significa protección. ¿Ok? Así que todos los descendientes de Abraham, hasta Moisés, en el ADN espiritual tenían el virus de la duda. O sea que sí afecta. Cada uno de nosotros, en mayor o en menor grado, lo que hagamos afecta a nuestra línea familiar. Abraham es un patriarca potencial, porque todavía no tiene hijos, pero en su línea familiar, todo lo que él hizo le llegó a afectar, sea positivamente o negativamente. El menor de los detalles impacta en nuestro árbol genealógico. Hay que mejorar a nuestra descendencia y crear una generación depurada. Para eso necesitamos hacer la corrección que nos corresponde a cada uno de nosotros e impactar a los nuestros, llevarlos a una corrección por aquello que les transmitimos en vía engendrados, pero que no les está ayudando. Por eso el gran mérito de Abraham Avinu fue instaurar el monoteísmo, número 1, y 2, el Gesed en la tierra, en una época en donde se vivía la depravación extrema, en una época donde el egoísmo estaba al día y donde la vida no tenía valor alguno, donde la hipocresía estaba a la orden del día. Abraham Avinu fue el conducto para toda la humanidad de una fuerza del mundo espiritual elevada llamada Gesed, bondad. El Midrash nos dice que un día llegó a casa de su hijo Ismael, tocó la puerta y en ausencia de su hijo, la esposa de Ismael fue la que abrió la puerta. Abraham le saludó y le preguntó, ¿Ismael está aquí? Ella, la esposa de Ismael, lo dejó parado en la puerta y le respondió, no. Seguidamente le cerró la puerta en la cara, pero antes de irse Abraham volvió a tocar. Cuando la señora le volvió a abrir, él le dijo, Abraham le dijo, por favor, dígale a mi hijo que debe cambiar el suelo de su casa. Eso dice el Midrash. La mujer le respondió de mala gana, ¿qué tiene mi suelo? Y nuevamente le tiró la puerta en la cara de nuevo a Abraham. Cuando Ismael llegó a su casa, la mujer, su esposa, le contó el episodio a su manera.
Le dijo, por ahí vino un viejo que dijo que era tu padre y te dejó dicho que debes de cambiar el suelo de tu casa. Ismael le responde a su mujer, recoge tus cosas y te vas. Porque Ismael entendió que su padre le estaba revelando que con esta mujer nunca podría estar completo. La mujer viene aquí para el hombre, para impulsarlo, para conducirlo hacia el Creador. Y si éste no tiene Gesed, es imposible que el hombre explote el máximo de su potencial. La parashá de Lech Lechá, sal para ti, dicho de otra forma, significa ve a tu interior, analiza lo que está mal y depúralo, porque tienes un potencial que explotar. Lech Lechá significa eso, vete por ti mismo. También significa sal de donde estás para encontrarte a ti mismo, es decir, haz un análisis. Es la única parashá que tiene las mismas letras, Lamed, Haf, Sofit, las dos palabras, Lech, Leja, solo cambian las vocales, las nekudot, pero las consonantes son las mismas. Cuando Abraham, Hashem se le presentó, tenía 75 años, cuando lo invitó a salir de Harán. La Torá solo toma en cuenta los últimos 100 años de Abraham. No nos narra mucho de sus primeros 75 años. De hecho, no nos narra nada. El Midrash es el que nos narra la vida de Abraham de sus primeros 75 años. Los últimos 100 años de Abraham sí nos narra la Torá. Y eso tiene un mensaje. Fíjese bien, Lech Lechá tiene valor numérico 100. Lech Lechá. Lech Lamed, Haf Sofit 20, Lejá, Lamed, 20, Hapsofit, perdón, 30 y luego 20 y sumas 50 y 50, 100. Nos está diciendo que los últimos 100 años fueron los que importaron en la vida de Abraham. ¿Qué pasó durante los primeros 75 años que la Torá omite? Abraham era fíjese bien, un arquetipo que nos muestra la transformación del hombre egoísta a altruista. De un hombre que viene con el mundo, o perdón, viene al mundo con un mal masal, a un hombre que toma el control de su fortuna, de su suerte, de su destino. Los primeros 75 años no son trascendentes para la humanidad y por eso no son dignos de estar en la Torá, dice el Midrash. Esos 75 años transcurrieron para Abraham, pero el resto transcurrieron para Abraham, que ya nos incluye a todos los seres humanos, a todos nosotros. Esto quiere decir que uno empieza a existir para el sistema divino a través del dar, a través del pensar y cuidar del otro. Antes éramos invisibles, por eso dije, la Torá enseña en cuanto a Masal un camino evolutivo. Los primeros 75 años no, los últimos 100 sí, fue un camino evolutivo en donde Abraham entró al sistema divino, pero ya no solo en el concepto de recibir, sino sobre todo del dar. Y por él entendemos muchísimas leyes, como la ley de la hospitalidad, como la ley del maser y la sedacá. Es decir, es importante que se entienda esto. Antes estábamos invisibles. La vida de Abraham comienza cuando él cumple el primer precepto que Hashem le da. ¿Cuál es? Salir de la condición del status quo de no hacer nada, de tus límites, de tus paradigmas, para ir a una tierra que no conoces, pero que es una tierra que fluye leche y miel. Es decir, en términos de Zohar, sal a encontrar
a desarrollar, estoy buscando las palabras, sal a desarrollar tu neshama, evoluciona hasta llegar al estatus que yo quiero que llegues. Hayá, que es el nivel más alto. Evoluciona, le dijeron a Abraham. Por eso Hashem le cambió el nombre y le puso una Hei más. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que saber que recibir las partes adicionales de nuestra alma nos cambia la personalidad completamente. Por eso está garantizado que de año en año todos los estudiantes seamos diferentes personas. Es decir, no podemos ser los mismos del año pasado cuando estudiamos la parashá de Lech Lechá o la de Hayé Sará o la que acabamos de estudiar de Vayetze, viene Vayislach. No podemos ser los mismos. Tenemos que haber evolucionado. Si no evolucionamos, no entendemos que estamos en el camino de Abraham, que pasó un proceso evolutivo de salir de Harán para ir a desarrollar su Neshama en Eretz Israel, en la Tierra Santa, en el nivel de espiritualidad más elevado al que puede aspirar. Por cierto, ¿saben que hay una halajá que dice que necesitamos vivir en Israel? O ir a Israel, cuando menos. Es halajá, es ley. Y yo creo que vamos a tener que hacer algo. Y nos vamos a tener que ir un día todos, hacer un viaje e irnos a Israel. ¿Cuántos dicen amén? Aquí ya dijeron uno. ¿Cuántos dicen amén? Ojalá y un día podamos ir todos. Y de paso quedarnos, si se puede. Es proceso evolutivo de nuestra alma. Ahora, cuando nosotros entendemos ese proceso evolutivo, los que están a nuestro alrededor ven la diferencia. Y por otro, no nos vemos a nosotros mismos diferentes. Es decir, aquellos que nos ponen en el dedo en lo negativo y no cambiamos. Pero hay otros que sí van a ver la diferencia. Lo más impactante es que el escenario cambia y la vida debe de cambiar. Los amigos cambian, aparecen unos, desaparecen otros, el trabajo, todo cambia. Pero no siempre fue así. Es Abraham quien sienta el procedente del cambio del masal a través de las acciones. Ahora regreso a lo del masal. Es Abraham quien sienta el precedente del cambio del masal a través de las acciones. Él fue el primero en entender que tal cosa era posible. La Brit Milá que se hizo Abraham barrió la impureza del mundo que lo precedió y esto cambió su masal. O sea, el Brit Milá cambia el masal y nos da ahora la posibilidad de cambiar el nuestro. Para poder entender esto, antes que nada, tenemos que saber que el masal a ver, le hice como no, que no me gusta esa frase de a ver. No me gusta esa frase. Ok. El ángel, déjenme lo explico de otra forma. El ángel regente que se posa sobre nosotros cuando nacemos, dice el Zohar, que estos ángeles se crearon al cuarto día. Oiga lo que acabo de decir. El ángel regente que se posa sobre nosotros cuando nacemos, se crearon al cuarto día. En el mismo momento en que se crearon los astros, el sol y la luna, ahí fueron los ángeles creados. Es importante entender que Hashem creó cierto nivel de idolatría. Déjenme explico todo el cuadro y luego ya lo van a entender mejor. Por eso se han revelado otros seres celestiales que nos hacen pensar que Hashem comparte su función creadora.
Esto fue configurado de esta manera para que pudiéramos entender que el proceso creativo se hizo por etapas, al igual que el proceso evolutivo de nuestra alma. El ángel que rige el masal de cada uno se configura con una programación, dice el Zohar, a la que llamamos destino. Esto es un concepto del Zohar, por favor. El ángel del masal de cada uno se configura con una programación a la que llamamos destino, que se encarga de ejecutar un plan preconcebido, pero que tiene como objeto llevar a evolucionar a la persona. La Gemara, ahora me brinco a la Gemara, revela que lo que cambia el masal son las acciones. Si son positivas, para bien, obviamente. Si son negativas, hacen descender al alma de nivel. Por eso los Jajamim y el Zohar explica que no hay masal para Israel. No hay masal para Israel. Jacob fue llamado Israel y Jacob o Jacob es el nivel del ruach, del alma. En otras palabras, lo que comienza a disolver el destino es nuestra evolución espiritual. Si evolucionamos, anulamos lo negativo del destino. Si evolucionamos, nuestra conciencia, también evolucionamos nuestra condición de vida en el plano natural. Fíjese lo que acabo de decir, ¿eh? Es decir, no hay forma de cambiar, según el Zohar, nuestra condición natural si no evolucionamos espiritualmente. No recuerdo, hace como 4 meses hablaba en una clase que los deseos crean vasijas. Es decir, los deseos crean una vasija. Deseas algo con intensidad, con kavaná, vas a crear una vasija para recibirlo. El detalle es que lo tienes que desear y la kavaná te lleva a hacer varias cosas para desearlo. Creo que con esto que te estoy hablando, Ale, vas a entender lo que te mandé. Mala onda que se desconectó. Un deseo es una vasija que tiene un tamaño determinado. Si el deseo es pequeño, es una vasija muy pequeña que va a ser difícil de concretar ese deseo, porque no tiene la fuerza para movilizarnos. ¿Cómo concretizar nuestros deseos? Primero que nada, definiéndolos. ¿Deseamos cosas tontas solo por vanidad? Todo lo que es por vanidad se consume. Es materia prima que va a consumirse. Y consume el problema de, fíjese bien, dice el Zohar, que el problema que el deseo que viene en su origen por vanidad, consume los deseos de la imaginación. Es decir, por ocuparnos de deseos de vanidad, va a consumir los verdaderos deseos que nos van a llevar a la plenitud. Fíjense nada más entonces. El deseo es una máquina de producción. Hay que aprender a usar nuestro potencial. Ya son las 9:34. Yo creo que por eso se están desconectando. Repito esta frase y con esto voy a terminar hoy. Y vamos a seguir el próximo martes. ¿Cómo concretizar nuestros deseos? Primero que nada, hay que definir el origen del deseo. Si deseamos cosas
tontas, permítame explicar eso, que tienen origen por la vanidad, ese deseo consume la materia prima de los verdaderos deseos que nos van a proyectar a una plenitud. A partir de esto, de esta clase de Masal, de lo que estamos hablando hoy del Masal, debemos de entender que somos máquinas de producción. Hay que aprender a usar nuestro potencial para lo que es realmente fundamental, que es la plenitud de nuestra Neshama. Y el Zohar dice que cuando hay plenitud de nuestra Neshama, hay plenitud en el Olam Hazé. ¿Qué es el Olam Hazé? El mundo material. Bezrat Hashem, el próximo martes podamos terminar el tema. Muchas gracias a todos. Voy a despedir la transmisión, pero abro los micrófonos por si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Shalom para todos, Laila Top, espero que haya sido claro. Todavía falta lo mejor. Lo mejor son 6, 7 puntos de cómo cambiar esa mala inclinación que tiene que ver con el Masal. Muchas gracias, cuídese. Laila Top.